Continuamos con la tercera conferencia a cargo del doctor Manuel Prieto Méndez de la Universidad Castilla de la Mancha, España, titulada Aprendizaje basado en proyectos en la educación superior, experiencias y buenas prácticas. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Informática de esa universidad y coordinador del grupo de investigación SMILE. Revisor externo del programa European School Network, ex coordinador internacional de la Red Iberoamericana de Computadores en Educación, profesor visitante en universidades de distintos países de América, Polonia y Portugal, miembro de la IEEE, miembro de la Inteligencia Artificial Internacional en la Sociedad de la Educación, miembro del capítulo SICSE de ACM España, parte de los comités de programas de las principales redes y conferencias españolas y latinoamericanas en e-learning como LACLO, TICE, Cambal, CICITA y otros. Presidente y organizador del Simposio Multidisciplinario sobre el diseño y la evaluación de contenido digital para la educación. Le damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, hoy la charla no es precisamente de tecnología. Deja ver dónde está sino de contar algunas experiencias. Ahora ya vamos entrando en una edad precoz en la que podemos contar experiencias. Y sí, claro que tiene que ver con la tecnología. Yo estaba pensando con la profesora Carla que nos hablaba ayer de los modelos de predicción, de cómo los elementos de lo que se llama inteligencia artificial aplicada en la educación nos puede ayudar mucho. Les recomiendo un librito bien potente que hay por ahí. El que quiera me lo dice y yo se lo mando porque cuesta un montón de dinero, pero ya tenemos la posibilidad de entregarlo de persona a persona en PDF, que se llama The Handbook of Educational Data Mining, que es un libro muy potente, ya tiene como 3 años, donde se recogen los principales conceptos y aplicaciones de los diversos enfoques que hay en inteligencia artificial en la educación, porque ya se sabe que en la medicina, en el comercio y en otras áreas eso es muy difundido y está muy extendido, ¿verdad? Esta conferencia realmente, no sé por qué no me salió, pero ha sido preparada por la doctora Silvia Pech, aquí presente, y yo, porque recoge un poquito de experiencias de los proyectos de investigación, perdón, la utilización de los proyectos como herramienta para el trabajo académico sistemático. Nosotros trabajamos tenemos un grupo de investigación que es el grupo SMILE. Aquí está presente el que ahora ya es el coordinador, porque a mí ya me jubilaron por fuerza en la universidad, aunque me dejan allí de profesor emérito, lo cual le agradezco mucho. Y estamos todos los que he mencionado pues a su disposición en lo que queda del Congreso, por supuesto. Bueno, aquí vamos a hablar un ratito. Yo voy a tratar, porque luego se me olvida y hablo mucho, pero voy a tratar de que de la hora que me dijeron que tenía disponible, usar nada más, no sé, 3/4, para dedicar un ratito a debatir sobre el tema. ¿Qué es el proyecto? ¿Por qué el proyecto nos puede servir como un modo para organizar la actividad de instrucción y de aprendizaje? Bueno, voy a aprovechar para salirme aquí ya la primera vez, un paréntesis, haré muchos. Yo jamás verán que digo tecnología educativa. Eso es prácticamente una contradicción, ¿eh? No puede haber tecnología educativa. Ese término está muy mal empleado, por suerte ya desde hace años está cayendo en desuso. Nos gusta hablar mucho nos gusta hablar mucho mejor de instrucción basada en la tecnología, o mejor aún de
aprendizaje basado en la tecnología. Por eso es que nuestros eventos, nuestra asociación internacional para el avance de la tecnología en el aprendizaje, ciata.org, se dedica a promover el desarrollo y los usos de la tecnología para el aprendizaje humano. Esa es un poco la idea de todo esto y nuestros eventos, que este es el 10º, etc. Bueno, entonces, la intención hoy es hablar un poquito de los proyectos y por qué el proyecto lo tenemos nosotros como experiencia, y por eso venía a contar un poco la experiencia personal nuestra en particular. Nos puede servir como elemento motivador. ¿Y cómo podemos explotar esto de los proyectos? Esto generalmente lo sabe todo el mundo, pero no siempre tenemos conciencia de lo que se llama Project-Based Learning en los libros teóricos de metodología de la educación y demás. Podemos llevarlo al aula de manera sistemática. Así que el proyecto es una forma, desde luego, destacada para llevar a cabo el trabajo académico y promover valores, etc. Bueno, esto de los valores es de lo más importante. Otra vez caemos en que la tecnología no educa ni podrá educar. Instruir, decía el mentor el prócer de la independencia cubana, José Martí, que se llamaba José de la Luz y Caballero: instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Los que me han visto varias charlas saben que ya repito esto de manera sistemática. Pero los valores son eso: la honestidad, la comunicación, el trabajo en grupo, etc. Y ahí es donde se enfoca precisamente el trabajo, y el proyecto sí que nos permite, como profesores, no solo el aspecto de la instrucción y el aprendizaje, de los conocimientos, las habilidades, las aptitudes, o sea, eso que llamamos competencias modernamente, ¿verdad?, que es la suma de conocimiento, capacidades y aptitudes, son muy importantes, y el proyecto sí que nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros podemos transmitir ese tipo de valores durante el proceso de diseño y aplicación de la enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos. Nosotros podemos utilizar los proyectos en todas partes, en todas las asignaturas, en todas las formas de organización del trabajo académico. Desde una asignatura, un curso, una maestría, por supuesto, eso es normal en los doctorados, etcétera, en simples proyectos de investigación, en fin, en todas las formas que se nos puedan ocurrir, en primaria, en secundaria, en todas partes. Bueno, aquí lo que hemos hecho es una pequeña investigación basada en una búsqueda bibliográfica sistemática sobre el tema y añadir posteriormente nuestra experiencia personal de muchos años. Bueno, saben ustedes que, bueno, y aquí lo que estamos haciendo es presentar una serie de conceptos, es un poco la estructura de esta charla, y una propuesta metodológica de cómo podemos, y unos cuantos trucos basados en la experiencia, de cómo podemos diseñar y aplicar cursos basados en proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto? ¿Sí? Ahí dice que es un proyecto. Bueno, voy a cambiar entonces la pregunta. ¿Te gusta esa definición de proyectos? Vamos a hacerla de esa manera. ¿Les gusta en general esa definición de proyectos, señoras, señores? Ah, ya aquí a que usted le está encontrando alguna pega. Efectivamente, ¿sí? ¿Usted dice? Sí, exactamente. Pero aún no terminamos de dar 2 o 3 palabras clave para entender qué cosa es realmente, vamos, de una manera sistemática y científica, qué es un proyecto. Resolución de problemas. Bueno, se los pongo porque es que si no me voy a terminar con 3 transparencias y no puede ser. La verdad es que esa definición es de Wikipedia, y como muchas definiciones en Wikipedia es muy débil esa definición.
les presento aquí la definición de el que quiera hablar de proyectos, ya sea en el aula o en lo que sea en la vida, o un proyecto de enseñanza y aprendizaje, un proyecto de tesis de maestría, de doctor, de lo que sea, debería siempre pasar por una, aunque sea por arribita, por la Biblia o la mata o el núcleo de lo que es la ciencia de los proyectos, que hay una institución internacional que se llama el PMI, que es el Project Management Institute, que ellos han desarrollado sobre todo lo que se llama el PMBOK, o sea, el PMBOK, el Book of Knowledge del Project Management, y ahí están definidas las categorías, los conceptos de todo lo que es un proyecto. Eso se aplica mucho en el comercio y demás, lógicamente, pero también en educación podemos aplicar. Así que es un esfuerzo temporal, o sea, tiene un límite en el tiempo, no es sistemático, continuo, ¿verdad? Que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado. Único, esa palabra único ahí es importantísima. A ver si esto camina, sí. Bueno, es muy importante para entender que es un proyecto, que existe una gran diferencia entre lo que es una operación sistemática en una organización, como por ejemplo en la docencia. ¿Qué sería una operación sistemática en el trabajo académico? No sé, preparar una clase, diseñar una asignatura prácticamente también puede ser considerada una actividad sistemática, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer de manera rutinaria y repetitivamente una y otra vez es una actividad sistemática y no es un proyecto, según la definición que estamos viendo. Aquí resumido, fíjense que dice, es un esfuerzo acotado en el tiempo, ¿okay? Encaminado a conseguir un resultado único. Otra vez la palabra único. ¿Cómo entender esto de único? Pues que ahí tiene que haber un aporte, aunque sea pequeñito, pero tiene que haber algo nuevo, distinto a lo que había antes. ¿Se entiende lo que queremos decir, verdad? O sea, acotado en el tiempo, resultado único, preferentemente que aporte algo. Eso es un proyecto. Si no es único, acotado en el tiempo y no aporta nada, y es la aplicación sistemática de la misma metodología una y otra vez, abro paréntesis, investigación sobre el efecto del corte de las patas de la cucaracha en su aprendizaje. Le cortamos a una serie de cucarachas, el grupo original, el grupo testigo, la variable, bla, 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 una pata del lado derecho y le decimos, camina, y la cucaracha apenas cojeando un poquito. Luego, el grupo testigo, el grupo de control, la variable independiente, bla, bla, bla. Le cortamos la segunda pata del lado izquierdo. Y la cucaracha, pues, le decimos, camina, y la cucaracha camina. Con dificultad, pero camina. Bueno, para no hacerles el cuento largo, hasta que le queda a la cucaracha una sola pata, otra vez el diseño, bla, bla, bla. Le cortamos la última pata que le quedaba y le decimos, camina, y la cucaracha se queda quieta. Conclusiones. Cuando se le cortan las patas a la cucaracha, se queda sorda. Pues sí, pues sí. Ahora, si en vez de cucaracha yo cojo ahora canguros y en vez de cortarle la pata derecha le corto un pelo de no sé dónde, eso es un proyecto. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. No hay un resultado único, o sí lo hay. ¿Es repetitivo? Si yo la misma metodología y es el mismo SPSS y la misma hipótesis y el mismo hacer y hacer lo mismo una y otra vez, ahora con una pata de acá y luego con un pelo de allá, eso es investigación, perdón, eso es un proyecto. Investigación es otra cosa, ¿eh? No estoy hablando de investigación, digo que sí es un proyecto. Lo vamos a discutir un poquito luego al final si les parece, porque estoy sembrando, ¿cómo se dice? Ansia, inquietud.
se cierra el paréntesis. Ahorita voy a tener que correr. Etapas de un proyecto, básicamente 4. Esto todo del PMI famoso, ¿eh? No es un capricho que se le ocurrió a alguien, son montones de gente de un montón de países. Diagnóstico, ahí los que saben leer, pues que lean, ¿verdad? Y si no, ponemos las transparencias y todo el mundo las puede descargar después, la presentación. Diseño, se valoran opciones, etcétera, se planifica. Si no hay un buen diseño de proyecto, nada que hacer. Es una de las etapas claves, ¿verdad? Luego la ejecución. Si usted ha hecho un buen diseño de proyecto, la ejecución es algo que debe ir sobre ruedas. Si es un estudiante, pues tiene alguna necesidad de apoyo, etcétera. Y finalmente la evaluación. El proyecto tiene que tener un opening, que se llama, y tiene que tener una clausura al final. Por eso es acotado en el tiempo. No dura eternamente. Bueno, y ahora llevemos esto a nuestro campo, que es el aprendizaje basado en proyectos. Aquí tenemos una definición también de Wikipedia, los pasos que utilizan los alumnos. Qué barbaridad, ¿eh? Qué definición más mala. ¿Lo ven? Para hacer más sencilla la recuperación, almacenamiento, uso y obtención de información. ¡Qué barbaridad! Miren eso, aprender un conocimiento nuevo. Eso son todo un montón de barbaridades una atrás de la otra. No se puede aprender un conocimiento nuevo. El conocimiento nuevo, en todo caso, se construye. Y a mí me dan información, me dan datos, me dan información, y yo, el que aprende, es el que construye el conocimiento. O sea, esa definición de Wikipedia la vamos a tratar bien y le vamos a decir que es muy débil, por no decir más. Bueno, si queremos encontrar literatura sobre todo esto, pues hay mucha. Pero esto resume mucho, creo yo, ¿verdad? El proyecto no es el postre, es el plato principal dentro de un sistema de enseñanza y aprendizaje en el papel activo. Recuerden la charla de la doctora Carla de ayer, es el que debe tener el papel principal. El proyecto y aulas abiertas y todas esas cosas nos pueden ayudar mucho. Esto, pues en la teoría, en la educación y en psicología hay muchas tesis, muchos libros que hablan de Project-Based Learning, Active Learning, aprendizaje basado en tareas, y esto está por ahí más o menos. Esto es el aprendizaje basado en proyectos. Corrientes, pues desde filosóficas, pedagógicas, psicológicas. Los dos personajes más importantes, los dos científicos más importantes que sentaron las bases y escribieron sobre esto ya unos cuantos años, son Dewey, el famoso libro de Democracia y Educación, que todo el mundo debería leer en educación, y otro libro muy importante de Kilpatrick, que es The Project Method, o sea, el método del proyecto. Aquí están las bases de lo que es Kilpatrick. Ya lo hizo más para estudiantes. El que quiera trabajar con aprendizaje basado en proyectos debería leer mucho, sobre todo este libro. Nosotros siempre le decimos a los estudiantes, yo veo que lo que más falla, eso es una cuestión de experiencia, es que los alumnos quieren empezar a hacer un trabajo de un proyecto de curso, una tesis de maestría, una tesis doctoral, y tienen dos problemas graves, o tres modernamente. Uno, que no saben buscar. Perdón que pase por delante. Uno, que no saben buscar. Otro, que no saben leer, que se empeora mucho, pero se empeora muchísimo con el hecho de que no están obligados, no quieren o nadie les obliga a leer. Y leer es importantísimo. Leer. Porque hay quien dice, tengo un tema, tengo un problema de investigación, voy a hacer una tesis. ¡Hala! Y luego corto y pego para salir del capítulo de recopilación bibliográfica y aquí he terminado. Fatal, desde luego. Y tercero, escribir. O sea, buscar, leer y escribir son claves que si no las tenemos interiorizadas en vena, como se dice, estamos un poco mal.
Bueno, Kilpatrick tiene unos elementos, aquí un poquito de resumen. Bueno, me encontré también preparando esta actividad un resumen interesante sobre lo que es el aprendizaje basado en proyectos y las ventajas fundamentales. Como sabemos leer, pues no la repito, pero motiva a los estudiantes a aprender, desarrolla la autonomía, fomenta el espíritu autocrítico, refuerza las capacidades sociales mediante el intercambio de ideas, porque generalmente se hace o individualmente o en pequeños grupos, que es más deseable. Facilitar el desarrollo de la competencia informática y computacional o informacional. O sea, informática es de cómputo, informacional es de búsqueda de información, etcétera, etcétera. Promover la creatividad y atiende muy bien a la diversidad. Estas son buenas ventajas que tiene el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, les cuento ahora un poquito de experiencia personal nuestra, de haber sido profesores, inclusive en Cuba, luego en Costa Rica, en la Universidad Nacional, trabajé un tiempito, y en otros países, en distintas formas de organización, en distintos niveles, y decía yo, caramba, pero si es que lo que he hecho o intentado hacer toda la vida es lo que se llama en los libros aprendizaje basado en proyectos. ¡Qué descubrimiento! No lo sabía yo que se llamaba así. Forma idónea para finalizar estudios. Eso de que los máster o los doctorados y los grados, o sea, las licenciaturas o como se llamen, se puedan terminar por expediente, es una barbaridad muy bárbara. O se puedan terminar por una asignatura más que pago allá unos créditos y ya la hice, es otra barbaridad muy bárbara. Todo estudio, todo proyecto de curso, si me apuran, pero sobre todo un proyecto, una maestría o un doctorado y una tesis de carrera o de grado, como se quiera llamar, debería siempre terminar en un proyecto. Bueno, ahí tienen algunas de las características y les comento algunos truquitos. Bueno, estos truquitos están meditados en base a nuestra experiencia en la Facultad de Educación, en Mérida y en la Universidad de Castilla-La Mancha de parte de Silvia, y en la mía en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, en otros lugares, y luego ya en la Facultad de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como dijimos antes, las fases fundamentales son el diseño, la determinación clara del problema de investigación que se va a tratar en el proyecto y el diseño. Les voy a hablar ahora de un par de anécdotas rápidamente, pero básicamente la cuestión consiste en que si esto fuera el tiempo del desarrollo de un proyecto, el profesor, voy a pintarlo con negro, no sé si se va a distinguir de lejos, el profesor, aquí empieza, digamos, el curso. El profesor tiene que trabajar muchísimo antes de que comience el curso. Cuando comienza el curso tiene que trabajar muchísimo más, algo así. Porque tiene que llegar hasta que uno plantee el problema, haga el diseño del proyecto. Luego el profesor aquí va a ser más bien de consultor, de las dudas, de los problemas, etcétera, hasta que finalmente aquí llega un momento en que ocurre que debería haber siempre también un acto de defensa. Aunque sea con el propio profesor nada más, pero si es con otras personas, mejor. Mientras que el estudiante aquí va, al principio, lógicamente, no hace nada. Al principio casi siempre no hace nada tampoco. Y cuando hace algo después, pues al principio está perdido porque no sabe, y un proyecto, y eso por dónde va, y qué quieren de mí, y cómo lo hago. Ahora le cuento un par de anécdotas, digo, sí, anécdotas. Y entonces el estudiante empieza a trabajar hasta que le empieza, como dicen en México, a caer el 20. Tú tienes que entregarle aquí en esta zona de acá muchos elementos metodológicos en las primeras semanas. Fíjate, estos son 3, 4 semanas. Tengo que trabajar muchísimo. Es más, buscar horas extras, pedirle horas a otro profesor, porque como estamos en la universidad y la hora esta es la hora esta, y el aula esta es la etcétera, pues, si lo
quiero hacer, tengo que pedirle al otro, oye, dame tus horas ahora, que yo quiero adelantar al principio, aunque sea así. Y yo te las devuelvo, digo, me las pagas después. Entonces el estudiante luego empieza a trabajar. Llega un momento en que tiene que trabajar solito mucho rato. Y luego ya se prepara para el acto de la defensa. Algo así, más o menos. Ejemplos. Bueno, de los más recientes. ¿Esto se apagó? ¿Qué le pasó? Bueno, no pasa nada. En la Universidad de Castilla-La Mancha hemos estado manejando diversas asignaturas que tienen que ver con sistemas expertos, minería de datos, esas cuestiones, ¿no? Que es una de las últimas veces que me tocó dar grupo, estábamos dando un curso de sistemas expertos. Entonces, claro, el curso normalmente es que semana 1 tal cosa, semana 2 tal otra, tal método, tal tecnología, el análisis de la viabilidad, una serie de cosas, hasta que se termina el curso. Sí, perdón. Entonces, ¿cómo fue el curso orientado a proyectos? Ahí, síguele, ahí, sí. Yo le doy. Ahí está. Entonces le decimos al alumno, el primer día de clases, vamos a hacer un proyectito durante el curso. El curso dura 16 o 18 semanas, por ahí. Y el alumno se queda perplejo, porque dice, bueno, aquí me venían a explicar, yo venía a sentarme para que alguien me explique cosas, y me quieren poner a trabajar desde el primer día, mal asunto. Bueno, a ver, yo lo que necesito es que el problema lo encuentre usted en su entorno, no que yo le diga el problema. Ese es un tip gordo, que estoy diciendo ahora. No, ven tú a mi tema y haz este caso, o como se hace en muchos lugares, España incluida. Yo soy el gran profesor, doctor, que escribo libros a tutiplén, más de los que semanas tiene el año, por ejemplo, al año. Pero claro, vengo y le digo al alumno, coge este capítulo, y tráemelo. Y ese es tu trabajo de curso. Y ese es mi libro después. Eventualmente te pongo, si acaso, en unos agradecimientos por allá. ¿El alumno se motiva? Claro que no. Bueno, le decimos entonces al alumno, busca en tu entorno un problema. ¡Ay! Pero yo no sé que cómo vamos a encontrar un problema en una asignatura de sistemas expertos de cuarto de la carrera. Bueno, a ver, uno por uno. Eso es la primer día de clase. Tu padre, tu tío, alguien tiene que... yo tengo un tío que es médico cirujano en el hospital. Bueno, mira, perfecto. ¿De qué especialidad? De reumatología. Perfecto. Pues ahí tienes un tema. Bueno, vamos a hacer un tema de detección, o sea, de ayuda a la decisión o a la detección o diagnóstico de enfermedades de tipo tal o más cual. El moquillo en los pollos de Nueva Guinea o lo que sea. En este caso, del hospital de Ciudad Real. ¿De acuerdo? Pero para otro dice, no, pero que en mi familia lo que tenemos es una granja de quesos manchegos, que son riquísimos. El verdadero queso manchego, Y tienen unas ovejitas allá y hacen un queso, no les digo cómo se dice en España de lo bueno que está, porque suena feo aquí en América, pero riquísimos. ¿Y eso será posible? Dígole, claro que sí. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo hacen? ¿Qué decisiones toma? ¿Cuáles son los insumos? ¿Por qué se toma una decisión de juntar esta leche con aquella para hacer queso? ¿En qué época se hace? Sí, es verdad. De buenas a primeras, a la semana siguiente, el chiquito o la chiquita del tío del médico llega con un montón de cosas, y el de la, ¿cómo se llama? El de la granjita de quesos llega todavía un poco confuso porque habló con su padre. Y su padre, que está feliz de que el niño esté en la universidad, o la niña, ha visto que por primera vez le han puesto un problema que se parece a lo que él tiene en su vida real. Y entonces él le empezó a contar todo. Y le dije, mira, espérate, ahora te voy a dar herramientas. Semana 2 hay que hacer entrevistas, hay que saber hacer entrevistas estructuradas, hay que hacer una planeación de la viabilidad del proyecto. Eso se hace con esta herramienta, con esta.
Eso en el programa está en la semana 4 o 5, o 6. ¿Está claro? Pero yo ya le estoy metiendo todo eso embuchado en la semana 2. Y lo otro lo lees, porque además tú sabes leer, ya probaste lectura en 4º grado, en 3º por allá. Lo lees porque está aquí en este resto y si no, búscalo tú en internet por allá. En la semana 3 ya los chicos tienen claramente lo que deben hacer. Y les sigo dando un poco más de metodología, de cómo se hace el trabajo, en el lenguaje de programación donde vamos a programar el sistema experto, cómo vamos a hacer la interfaz, pero todo eso rápido, semana 3 o 4. Él queda medio confuso todavía, el estudiante, pero tiene una idea de todo lo que hay que hacer ya en la semana 3. ¿Se entiende? Aquí es donde llega este punto, empieza el profesor a trabajar menos, por decir, y el estudiante tiene que estar cada vez a trabajar. Las clases de la semana 5, 6, 7, 8, por allá, 9, bueno, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, yo me paro allá y uno me dice, a ver, yo me paro y no hago nada, y el alumno dice, tengo una duda, esto no sé cómo enfrentarlo y lo tengo que poder asesorar. No es una clase al uso, ¿está claro? Tengo que poderlo asesorar y decirle, esto va por aquí, esto va por allá. Por aquí no vas a llegar a ningún lado, te recomiendo esta otra herramienta, este otro enfoque metodológico, bla, bla, bla. Y luego, otro truco. Estos son los trucos. Orientación, discusiones, importancia de producir. Ahora, hay que producir un documento final. Yo me he dado cuenta, nosotros nos hemos dado cuenta realmente, porque lo hacemos casi todos nosotros en nuestro equipo, que darle al alumno un índice detallado de lo que él tiene que escribir. Eso es importantísimo. Yo te voy a dar una guía que nosotros le llamamos guía estructural, donde dice claramente, pero con pelos y señales, capítulo 1, introducción 1.1, determinación del problema, 1.2, el objetivo, 1.3, hipótesis de trabajo, 1.4, 1.4.1, tal cosa. Yo le doy el esqueleto del documento completo tal como yo lo quiero. Por cierto, eso me evita un trabajo tremendo al final. Porque si tú dejas que el alumno escriba lo que quiera, es producir el documento, que es lo que constatas, que es un portafolio, un rotafolio, lo que sea, pero es un documento que tienes al final, que es la tesis o el informe final del proyecto. ¿Se entiende? Entonces, darle al alumno una guía muy, muy detallada, que yo la tengo planeada desde acá atrás, pero que se la vengo a soltar por estas primeras semanas. Así todo el alumno dice, pero ¿y eso cómo es? Y entonces yo le entrego ejemplos de informes de esta asignatura hechos por otros alumnos en años anteriores, o tesis de maestría hechos en años anteriores, o tesis doctorales hechas en años anteriores, o proyectos, informes de proyectos de años anteriores. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, y normalmente hay que ser bastante exigente, porque aquí encontramos que cuando el alumno escribe, a veces, bueno, le ponemos que no más de un 10 o un 15% de texto copiado de otros, unas buenas referencias. En el caso de informática les pedimos que se ajusten, por ejemplo, al estilo de Springer. En el caso de educación se les pide que se ajusten al estilo de APA, etcétera. Eso ya son cuestiones de forma, ¿de acuerdo? Y organizamos un actito de defensa oral, aunque sea en el aula. Y le decimos al otro amigo profesor, oye, ven conmigo para que veas los trabajos que han hecho los estudiantes y ellos vean que hay una especie de tribunal o sínodo, como se le quiera llamar, que le va a evaluar el trabajo y él prepara una buena presentación, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un poco la experiencia que queríamos contarles de cómo nosotros entendemos el trabajar en base a proyectos y algunos truquitos basados en nuestras experiencias. Entonces, como nos quedan todavía unos minutillos, ¿verdad? Pues a discutir lo que quieran, lo que a ustedes les parezca. Sobre este tema o sobre otro que sea. Sí, sí. Por cierto, que voy a hacer un comentario del taller anterior, que me pareció muy bien en cuanto al contenido, quizá pudo haber sido un poquito más apretado.
en la presentación para dar más información de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero él transmitía dos ideas muy importantes, que esto es parte de la predicación esta de qué cosa es un profesor. Un profesor es uno que da ejemplo. Y un instructor es uno que dice, estúdiate esto o aquello, que hoy por hoy cada vez es menos. Entonces, el papel del instructor es cada vez más achicado y el papel del profesor es cada vez más grande, lógicamente. Y dos cuestiones. Uno, porque fíjate, las preguntas muchas veces van encaminadas. ¿Y dónde encuentro un repositorio de imágenes ya hechas? ¿Y dónde encuentro un repositorio de objetos de aprendizaje ya hechos? Y hay que tratar, porque si no, no salimos más nunca de su desarrollo nosotros en América Latina. Hay que cambiar el chip de la mentalidad de ser consumidor a ser productores. Eso es importantísimo. Esa idea tenemos que recalcarla bastante. Bueno, ya tiene usted su... Gracias. Brenda Alfaro, de la Universidad de Costa Rica. Tengo dos consultas. Una, si ha probado el aprendizaje basado en proyectos combinados con Design Thinking, por ejemplo, otros con Design Thinking, algunas otras metodologías. Ok, que si ha unido el aprendizaje basado en proyectos con metodologías como Design Thinking. Ok, y la otra es que, bueno, yo soy profesora de trabajo final de graduación en una universidad diferente. Y bueno, llegan estudiantes que no saben qué es una conclusión, no saben cómo plantear un objetivo. ¿Por qué? Porque vienen de tal vez cursos previos muy planos, con otros vicios, gracias. Entonces, ¿cuánto invierto yo en eso? Yo ya llegué hasta la etapa de darles el esqueleto con todo, ya llegué a cumplir todo eso, pero se invierte demasiado en esa instrucción que casi que devolverse a cómo escribir, lo que usted decía, esas tres cosas en las que uno tiene que estarse devolviendo para que puedan avanzar. Te voy a decir otro truco entonces, mira. Lo primero que tú decías, a ver si no se me olvida lo segundo. No, voy a empezar por lo segundo, para que no se me olvide lo primero. Ya se me olvidaron los... no. No, mira, yo tengo una caja de zapatos, como le llamaban antiguamente los programadores, tenían sus trocitos de código y no se lo daban a nadie, ¿sabes? Y tengo mi cajita de zapatos de calificar. Doy cursos ahora a distancia en una universidad de Estados Unidos y repito este mismo esquema. Y es distancia pura, no es nada presencial. Igual las 2 semanas el tipo se vuelve loco, las chicas se vuelven... y todo el rollo así. Pero luego llega ese punto que tú estás diciendo. No sabe escribir. Te escriben unos párrafos, unas oraciones que tienen el aspecto de un párrafo, que tienen a veces 200 palabras, 14 verbos, que eso no hay Dios quien lo entienda. Te ponen una coma y siguen como si nada. O sea, coma, he aquí que... No, he aquí que empieza frase nueva u oración nueva. Y los adverbios están para una cosa, etcétera, etcétera. Es verdad, pues en la enseñanza precedente no. Pero tengo unos truquillos tengo unos trocitos de texto para calificar. Digo, este es para APA en las referencias mal. APA eso es para eso a distancia. APA refiere al final en la lista, pero no refiere dentro del texto, por decirte que estoy haciendo cosas comunes. Y esos trocitos de texto yo los tengo ahí clasificados. Me hace falta hacer un programita, que no lo he hecho, que me genere todo eso y le diga el 2, el 14, el 22, ¿entiendes? Y se lo pongo para allá en un correo o algo por el estilo, porque yo generalmente se les pide que lo suban a la plataforma, o que no que lo manden por correo, porque eso es tremendo. Entonces, cuando leen las primeras versiones, efectivamente pasa eso. Pero otro truco es darles buenos ejemplos. O sea, darle unos cuantos ejemplos de tesis o proyectos anteriores que están bien hechos y bien escritos. Y dice, mira, fíjate en este. No solo en la estructura del esqueleto del índice ese, sino cómo está redactado. Y luego le puede recomendar, cuando escribas algo, déjalo reposar un día o 2 o 3, y luego léeselo en voz alta a tu novio / novia, novio, papá o lo que sea, en voz alta, para que lo oiga otro. No lo escribas y suéltalo ya el último día, y así, cosas así.
En cuanto a la primera, tengo la cabeza todavía sobre los hombros, pues un poco que se busque en la vida. Me gusta recomendarle que usen Project, pero a lo mejor es muy complicado y no da tiempo a asimilarlo, pero por lo menos que hagan un diagrama de Gantt con tareas y tiempos. En fin, sí, si dispones de más tiempo, pues que usen otras herramientas más complejas. Yo en las clases estas de por acá, donde yo trabajo ya menos, ellos me dicen esas cosas. Bueno, y ahora, ¿cómo formalizo el proyecto? Mira, antes quiero esta herramienta, o esta, o esta. Por ahí un poquito que van los tiros. Abierto, abierto. Es que no, si te cierras a decir, esta es la herramienta y este es el método, ya no estás en una clase, o en un concepto de curso abierto basado en proyectos, creo yo. Mais, allá la profesora. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y le quería preguntar si, por ejemplo, ustedes han trabajado con grupos en los que hay estudiantes de formación inicial, de maestría y doctorado, todos juntos, que a veces, no sé si han tenido experiencia en eso y si les resulta o no. Bueno, a ver, de alguna manera en los grupos, lo que nosotros llamamos grupos de investigación, lo que en México serían cuerpos académicos y en otros países se llamarán de otra forma, pero tienen más o menos la misma idea, eso se puede hacer. Nosotros no lo hacemos, digamos, de manera sistemática, aunque sí, digamos, un poco que por intuición, porque tú armas pequeños grupos donde hay una especie de pirámide así, tú estás arriba en la pirámide y aquí tienes 1 o 2 estudiantes o 3 de doctorado, luego hay unos 2 o 3 estudiantes de maestría o 4, qué sé yo, etcétera, y esto a lo mejor puede estar vinculado con el curso A o con el curso B de la asignatura C. Entonces sí que se pueden plantear proyectos, lo que pasa es que eso tiene problemas con el sistema de evaluación porque hay que dar una nota y eso puede complicar un poquito las cosas, ¿no? Pero se podría intentar también, sí. Gracias. ¿Sí? ¿Nos quedó tiempo todavía o ya? Ah, pues una, o mira, aquí hay otra persona que levantó, 2 y ya está. Venga, pues. Aquí ahora sí, don Manuel, muchas gracias por su exposición. Me sentí muy identificada porque soy del área de proyectos. Y hay una confesión que voy a hacer y en la que me gustaría su consejo. Usted nos contaba la importancia de manejar esas guías, ¿verdad? Para mí, yo soy docente y soy súper planificada en esas cosas, de que creo que tener esas guías orienta al estudiante y le facilita a uno la vida como docente. Pero hace un tiempo entré en una discusión con un grupo de colegas porque me dicen, es que no le podemos dar a los estudiantes las recetas porque entonces, ¿qué generan? Contrario, yo pienso, bueno, yo le doy una guía, pero él desarrolla y crea con la guía que le doy. En un banco, cuando vamos a pedir un préstamo, nos dicen, usted tiene que traer este y este papel y tenés que desarrollarlos de acuerdo a los requisitos que te pida el banco. ¿Cómo defender, con la experiencia que usted tiene, que el estructurar esas guías son verdaderamente importantes en la docencia? Perfecto, clarísimo, muy buena pregunta. Mire usted, hay unos elementos que son más o menos, casi siempre en la vida los modelos contienen unas partes muy estables y otras partes menos estables o diferenciadas o aplicadas o lo que se quiera llamar. Y aquí pasa lo mismo. El planteamiento de un problema, de un tema de investigación, de los objetivos, de los subobjetivos, de las hipótesis, todo eso es estándar en un proyecto. Eso tiene que ir al capítulo 1, aunque se llame de otra manera, no importa cómo se llame el capítulo, pero el 1 debería tener esto. Y eso para un poco apoyar y ayudar al estudiante a que no se desoriente en hacer 14 capítulos, uno por allá y otro por acá, lo cual no sería un problema, pero sí lo puede ayudar a centrarse un poco más. Luego, quizá un segundo capítulo de planeación del proyecto, la metodología de la investigación, etcétera.
Si quieres puedes tener un tercer capítulo. Nosotros solemos tener 3 capítulos más o menos básicos. El segundo, donde se hace una revisión bibliográfica a fondo sobre el tema, que han hecho otros antes que yo en este asunto. Y si mi asunto de las granjas, sobre las granjas de queso manchego, no hay nada publicado en internet, que es posible, pues ensánchate un poco. Y si sobre dermatología hay demasiado publicado en internet, pues estréchate un poco en las búsquedas, etcétera, etcétera. Y un tercer capítulo de planeación del proyecto, la metodología de investigación, por qué esa metodología cuantitativa o lo que sea, la planeación, su diagramita de Gantt, las tareas, los recursos, bla. Y luego le decimos, y aquí llegamos, el capítulo 4, porque el último capítulo, que a lo mejor se llama 5 o 14, me da igual, es el de las conclusiones, donde tiene que quedar clarito cómo se diferencia tu proyecto de otros previos. Novedad y aporte, aunque sea muy simple, aunque no lo haya, pero a obligarle a que intente poner en evidencia de que hay novedad y que hay aportes en su proyecto. Y por el medio hay unos capítulos. Solemos hacer lo siguiente. Llega un punto por acá en que el capítulo 4 o el 4, 5 y 6 o lo que sea, son todos diferentes, y entonces le decimos al equipo o al estudiante, tienes ahora tú que proponer el índice de tu capítulo 4 o del 4 y el 5 y el 6 o lo que sea, y eso se discute en el grupo, ya sea de manera presencial o en un foro, en una plataforma, si es a distancia o lo que quieras. Y ahí es donde hay una diferenciación importante de un trabajo a otro, porque no es lo mismo uno que el otro, ¿está claro? Es decir, que se hace digamos, la definición de esos capítulos donde está el desarrollo del proyecto, que es bien diferente uno del otro, y ellos lo tienen que proponer y lo deberemos consensuar entre todos también. Y yo como profesor, pues, aprobárselo. Es un poco lo que solemos hacer. Y por ahí una persona más, porque ya después ya tenemos que seguir. Sí, muchas gracias, buen día. Vengo de la Ciudad de México, del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, yo tengo 2 preguntas que a lo mejor una de ellas ya la contestó ahorita muy al final. Que bueno, al final del proyecto hablábamos al principio, usted comentaba que al principio un proyecto debe dar una aportación, hacer algo nuevo. Entonces mi pregunta era esa, ¿cómo verifico yo que el proyecto que el alumno desarrolló va a aportar algo nuevo o va a ser una aportación a alguien? Nosotros ahí en el Politécnico sí tratamos de que den esa aportación, ¿no? Y sí pedimos una evidencia de que el proyecto que desarrollaron los chicos va a ser de utilidad a alguna institución, a alguna organización, a un usuario en específico para quien fue dirigido el desarrollo de ese proyecto durante todo el semestre. Sí. Pues bueno, sería mi pregunta de cómo ustedes evalúan, ¿no?, que ese proyecto en realidad se desarrolló y tuvo pertinencia, ¿no? Claro, eso tiene dos aspectos. Uno que tiene que ver con la granularidad, por decirlo de alguna manera. Si es un proyecto de un curso, de una asignatura de segundo año, tú le vas a forzar a que él visualice una novedad o un aporte, pero no se lo vas a exigir a fondo, desde luego. Y otra cosa diferente sería en una tesis de maestría, y muy diferente en un doctorado. Yo como asesor de un doctorado o de una maestría no debo permitir que un alumno plantee un proyecto y dé unas conclusiones que yo sé que están, o que si no lo sé, no estoy ejerciendo bien mi papel como asesor de tesis. ¿De acuerdo? Okay. Eso por un lado. Pero por otro lado, el que un proyecto sea pertinente o no, no lo puedo averiguar al final. Yo tengo que garantizar desde el principio porque yo cuando doy las primeras clases me pongo en casa a buscar en internet cosas. ¿Qué otros proyectos hay en PDF, en las bibliotecas, en no sé qué, bla, 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 sobre granjas, sobre la producción del queso manchego en pequeñas granjas? Y me encontraré que no hay nada y me preparo un poco para que el alumno me venga a decir. Y si el alumno lo que me quiere proponer es una milonga de estas, de la pata de la cucaracha, que ya está hecho, o parecido, ya está hecho todo, yo tengo que decirle, no acá, oye, ¿sabes qué?
¿sabes qué? ¿Cómo se dice allá? ¿Sabes qué? No es pertinente. No, ya no ejercí mi papel, se lo tengo que decir antes que él empiece a desarrollar su proyecto. Y lo que estás planteando no me parece que te lleva al nivel de una tesis de maestría, o al nivel de una tesis doctoral, o al nivel de un proyecto de un curso. No es, se lo tengo que decir yo al principio, y tengo que tener buen criterio, y ahí está mi papel como profesor, ¿de acuerdo? Ok, bueno, y la segunda pregunta es, ¿qué diferencia existe y si de alguna manera se considera que puede ser mejor uno o el otro? El del aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje servicio. No sé qué cosa es aprendizaje. Ok. Lo que pasa es ¿A qué se le llama aprendizaje servicio? No sé qué es. ok, el aprendizaje servicio que yo tengo investigado es más o menos está orientado. Usted tiene leído. Ajá, y he tomado algunos investigar es una cursos. cosa. Es que le ponemos Bueno, la palabra investigar a leer 4 cosas. No, cuidado, perdón. Perdón que interrumpa. ¿Usted tiene leído qué? He leído, he tomado algunos cursos y hemos estado llevando a la práctica este tipo de aprendizaje servicio. Ok, que consiste en definir un proyecto que va a dar solución a una problemática de la sociedad. Pues es lo mismo. Y que tendrá distintos nombres. Sí. A lo mejor la metodología, yo también cuando empecé a estudiar y a capacitarme en esa parte dije es lo mismo que acaban de comentar, ¿no? Sí. Dije es que esto es lo mismo, es el aprendizaje proyecto. Sí. Pero ya cuando se profundiza uno en esa parte, hay una parte metodológica y de planeación mucho más extensa y más dirigida a atender un problema social. Puede ser, sí. Resolver problemas sociales. A resolver problemas sociales, ya que sí se llegue a un proyecto que da esa. Por eso mi pregunta anterior, y usted tiene mucha razón, nosotros estamos a un nivel licenciatura, a un proyecto de nivel licenciatura, y pues sí esperamos un resultado. Pues le digo brevemente, para no extender esto demasiado, si me permite, que me parece que es prácticamente lo mismo, porque no lo dije, pero lo que se obtiene al final puede ser un producto, o sea, una nueva manera de empacar los zapatos en la fábrica del tío, o una nueva manera de cómo almacenar los medicamentos en la farmacia de mi mamá, ¿ok? O una mejora en el proceso de la fabricación del queso manchego, o un libro blanco que le dice al presidente municipal cómo debería hacer mejor las cosas en el ámbito social. O sea, puede ser un producto, un servicio, un objeto, puede ser una metodología, puede ser un conjunto, un libro blanco de recomendaciones a la no sé qué escala de gobierno por allá, pero son productos o son servicios lo que entregamos al final, ¿eh? Bajo ese punto de vista, para mí son prácticamente la misma cosa. Sí, gracias. Pues. Agradecemos la participación del doctor Manuel Prieto por sus aportes y hacemos entrega de un presente de parte de la Editorial Tecnológica y el comité organizador. A partir de este momento pueden dirigirse a las aulas donde pueden escoger las ponencias de su preferencia. Les recordamos que en las pizarras se encuentra la información actualizada de cada bloque.